Mi esposa me votó diciendo que yo era un parásito sin valor, solo un esclavo del hogar. Pero su empresa se hundió cuando descubrieron que el inútil era quien hacía todo bien. Yo soy Braulio, tengo 52 años, y si alguien me pregunta qué carajos puede hacer que un tipo despierte de un sueño de 20 años, les digo la posta. Que tu esposa te tire los papeles del divorcio en la cara. Sin aviso. Sin advertencia. Sin una disculpa, nada. Mariela y yo estuvimos juntos casi 30 años, casados 25. Siempre pensé que nuestro matrimonio no era perfecto, pero sí firme, como una silla de madera vieja, gastada, medio feíta, pero resistente. Hasta que en el año 24 se empezó a rajar todo. Mariela, la misma mina que antes era dulce, ambiciosa, la que se hacía camino a puro laburo, de repente cambió. Primero fueron comentarios sueltos, de esos que te dejan pensando, vos siempre igual. Oh, siento que vivo con una sombra. Me dolían, obvio, pero pensé que era estrés del laburo. Mariela siempre fue de las que se construyen solas, o al menos así lo contaba. Y yo le creí. La apoyé. Fui ese muro invisible que sostiene mientras la otra persona brilla. Hasta que un martes a la tarde, yo lavaba una taza de café, y ella entra a la cocina con la voz más fría que escuché en mi vida. Braulio, ya no te amo. Me di vuelta pensando que estaba jodiendo. Pero no, esos ojos ni sabían reír. Se cruzó de brazos, erguida, como si estuviera a punto de despedirme de un laburo. No aportás nada a mi vida. Lo pensé mucho, y me di cuenta de que te estuve cargando demasiado tiempo. Cargando. Esa palabra me quedó clavada. Yo, que me maté sosteniendo el negocio, atendiendo clientes, cuidando relaciones para que la empresa de ella creciera, y resulta que para Mariela yo era apenas un bulto que arrastraba. Siguió, sin un temblor en la voz, vivís de mi plata. Yo crecí. Vos, no sos nada. Quise decir algo no para pelear, sino para entender qué mierda estaba pasando, pero Mariela levantó la mano, como si yo fuera un empleado molestando a la jefa. No quiero escucharte. Ya está decidido. Estos son los papeles del divorcio. Firma. Libérame. Liberarla. Después de casi 30 años de amor, para ella yo era una cadena. Me quedé quieto. No grité. No insulté. Sentí vacío. Como si alguien hubiera vaciado mi corazón, dejado el eco y cerrado la puerta. Cuando se fue, dejando atrás ese olor a perfume caro que siempre anunciaba su presencia, lo supe. Mi vida estaba a punto de cambiar de capítulo, no porque yo lo eligiera, sino porque ella arrancó la página anterior delante de mis ojos. Si hay algo que más bronca me da de mí mismo, es haber creído que el amor y el sacrificio siempre se recuerdan. Qué ingenuo fui. Con Mariela, la memoria venía con fecha de vencimiento. La historia arranca 15 años atrás, cuando el padre de Mariela falleció y le dejó una herencia suficiente para arrancar un emprendimiento. El día que me dijo que quería usar esa plata para crear algo grande, yo fui el primero en bancarla. Todavía me escucho diciendo, voy a estar con vos pase lo que pase. Y cumplí. A rajatabla. Mariela abrió una empresa de diseño de interiores. Era brillante con lo técnico, sí, pero para tratar con clientes, era como un contrato lleno de faltas de ortografía, duro, incómodo, te daba ganas de corregirlo. Tenía ambición, tenía talento, tenía creatividad. Lo que no tenía era paciencia, tacto, ni esa habilidad para hacer que un cliente vuelva sin hacer drama. Ahí entraba yo. Yo venía de laburar casi 20 años en servicios, sabía hablar, sabía escuchar, sabía ganarme la confianza. Me acordaba del nombre de cada cliente, de sus gustos, de sus manías, de todo lo que te hace sentir este tipo se acuerda de mí. Así que para que la empresa no se hunda, yo terminé en la primera línea, recibía clientes, los mimaba, arreglaba quilombos, contenía egos. Hacía de psicólogo gratuito cuando venía alguno recomplicado. Al principio solo ayudaba después de mi horario. Después. Tiempo completo. Cuando el negocio empezó a crecer en serio, Mariela se dio vuelta y me dijo la frase que mirándolo ahora me cambió la vida entera. No necesitas seguir trabajando afuera. La empresa gana bien. Quédate en casa con los chicos y ayúdame con los clientes. Yo me alegré. Porque pensé que eso nos convertía en un equipo. Dejé mi trabajo. Y sí. Hasta el día de hoy, hay momentos en los que esa decisión todavía me arde. Los 10 años siguientes fui todo: chofer de los chicos, cocinero, limpiador, secretario, mediador, barista, escritor de propuestas, apagador oficial de incendios, y amortiguador emocional cada vez que Mariela tenía un mal día y decía cosas que no tendría que decir. La empresa explotó. La facturación se multiplicó por 4. Los clientes confiaban en la empresa porque confiaban en mí. Yo lo sabía. Mariela también. Pero cuando a la gente le empieza a ir bien, pasa algo raro, se olvidan de quién los empujó para que llegaran más alto. Una noche, en plena cena, la escuché decirle a una amiga: esta empresa la construí yo sola. Braulio solo hace un par de cosas menores. ¿Menores?
10 años de mi vida reducidos a 2 palabras. La puta madre, yo pensé que el éxito compartido nos iba a unir más. Pero no. Solo le hizo creer que ella era la única protagonista y que yo era el decorado. Y cuando me tiró los papeles del divorcio, cada línea sonaba como un eco de lo que ella venía sintiendo hace tiempo. Para Mariela, yo nunca fui parte del imperio. Apenas fui el tipo que le sacaba el polvo. Yo siempre pensé que lo que mata un matrimonio son las peleas, las traiciones, una discusión tan fuerte que te haga temblar el techo. Pero no. Mi matrimonio de 25 años se murió, en menos de 40 minutos. Y todo gracias a algo que firmé con una sonrisa de confianza, un acuerdo posnupcial. La historia arranca 12 años atrás, cuando la empresa de Mariela empezó a levantar vuelo como barrilete con viento a favor. Ella vino un día, con un fajo de papeles, y me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería que yo no sospechara nada: Braulio, ¿firmas esto? Es solo para proteger la empresa. Si algún día pasa algo, queda todo a mi nombre. Es un trámite, nada más. Yo la amaba. Yo confiaba en ella, nunca, pero nunca, me imaginé un escenario con traición o divorcio. Así que firmé. Sin leer, sin abogado, sin pensar en el futuro. Una decisión dulce en ese momento. Y terriblemente estúpida cuando la miro ahora. En ese contrato había 3 cláusulas clave. Todo lo relacionado a la empresa pertenecía exclusivamente a Mariela. La manutención sería mínima si nos separábamos, a menos que ella me engañara. Si vendíamos la casa, ahí sí, mitad y mitad. Pero nada más. En ese entonces, no me pareció injusto. Me repetía: yo no necesito su plata, solo necesito a mi esposa. Hoy esa frase suena como la punchline de un chiste cruel. Cuando Mariela me tiró los papeles de divorcio, pensé que al menos tendríamos semanas de charlas difíciles, alguna lágrima, un par de reproches, algo acorde a casi 30 años de vida juntos. Pero no. Su abogado había preparado todo con anticipación. Ella solo necesitaba que yo firme. Y esta vez, no era el Braulio iluso de hace 12 años. Leí cada palabra. La primera cosa que me golpeó: me iba del negocio con las manos vacías, nada. Ni porcentaje, ni ganancias, ni el derecho a pelear por compensación económica. La segunda: no me correspondía manutención porque, según Mariela, no dependíamos tanto el uno del otro, aunque yo hubiera trabajado gratis para su empresa por más de una década. Lo único que me tocaba: la mitad del valor de la casa. La misma casa que pagamos juntos 20 años. Donde los chicos aprendieron a escribir, donde arreglé estantes, donde nos peleamos por primera vez, y donde nos besamos por última. Miré ese número en el papel. Ese número era todo lo que había quedado de 25 años al lado de la mujer que yo creía mi alma gemela. ¿Y Mariela? Firmó rápido. Sin temblar. Sin mirarme. Como si estuviera aceptando un paquete del correo. Y al salir del juzgado, la vi sonreír. Una sonrisa chiquita, liviana. De esas que se te escapan cuando sacas un peso enorme de encima. Me siento libre, dijo. Como si me hubiera sacado un peso de encima. ¿Libre de quién? Libre de mí. Del tipo que crió a sus hijos, que atendió a sus clientes, que le sostuvo la empresa en los peores momentos, que dejó su propia vida para sostener la de ella. Yo no dije nada. No porque no tuviera palabras, sino porque, ¿para qué hablar cuando del otro lado ya cerraron el corazón hace rato? Vendimos la casa y la plata cayó en mi cuenta, mi mitad, tal cual el contrato. Un número que no es grande ni chico. Pero sí lo suficiente para recordarme una verdad fría como mármol. Mis 25 años de matrimonio valían exactamente la mitad de un techo. Todo lo demás que di, no tenía precio. No tenía nota. No tenía existencia. Me fui al atardecer, con 2 valijas, un escritorio viejo, y un agujero tan grande en el pecho que parecía capaz de tragarse mi pasado entero. Mariela ni se asomó. Solo mandó un mensaje: gracias por firmar rápido. Suerte. Suerte. Después de todo lo vivido, me deseó suerte como si fuera un ex empleado buscando laburo. Miré la casa por última vez y pensé: el karma tarda. Pero llega. Y Mariela, que cree que se liberó de mí, va a ser la última en darse cuenta de que lo único que perdió fue lo más valioso que tenía. Desde el día en que dejé la casa que yo creía mi refugio, sentí como si me hubieran empujado a un pozo profundo, pero no de esos en los que uno cae por accidente, no. Este era un pozo cavado por la persona que dormía al lado mío, que después me dijo: dale, salta. Vas a estar bien. Y yo salté. Y no estuve bien. Las primeras semanas después del divorcio fui una sombra, me despertaba sin ganas de levantarme. Comía sin sentir sabor a nada. Respiraba como si estuviera usando pulmones prestados. No hablaba con nadie. No hacía nada que valiera la pena. Solo, existía. Un tipo de 52 años, que pasó media vida sosteniendo a otros, sin fuerzas para sostenerse a sí mismo. Ahí entendí que la depresión no siempre grita. A veces es un silencio tan denso que te deja sordo.
Pero una tarde, mientras miraba el papel del divorcio como si fuese a cambiar solo, me acordé de algo que me dijo un viejo amigo: Braulio. Vos tenés una manera de hablar que engancha. Vos retenías clientes porque confiaban en vos. Nadie te puede sacar esa habilidad, ni siquiera tu esposa. Y me pregunté, entonces ¿por qué carajo no uso esa habilidad para salvarme a mí mismo? Empecé a repasar la lista de clientes con los que había hecho buena relación cuando laburaba para la empresa de Mariela. No para robar clientes, no tenía ni energía ni ganas de meterme en esas guerras, sino para preguntar algo simple: ¿tenés algo donde pueda encajar? Quiero empezar de nuevo. Pensé que me iban a esquivar, pero no. Uno incluso me dijo: yo trabajaba con vos. No con la empresa de tu esposa. Esa frase me acomodó la cabeza de una piña. Al final, un cliente de toda la vida me recomendó en una empresa grande de servicios. El puesto era parecido al que tuve antes de dejar todo para ayudar a Mariela. No era un cargo alto. Tampoco bajo. Pero era un comienzo. El primer día, abrí la puerta de la oficina y la gente me saludó con una sonrisa franca, sin lástima, sin juicio. Me quedé quieto unos segundos. Hacía muchísimo que no sentía que pertenecía a algún lado. Durante 6 meses no tuve contacto con Mariela. Ni mensajes. Ni mails. Ni un ¿cómo estás? Ese vacío era más liviano de lo que imaginé. Me enfoqué en mí, volví a hacer ejercicio, cociné bien, arreglé mi escritorio viejo, tomé café solo, charlé con desconocidos sin miedo a ser juzgado. Y cada día fui descubriendo algo simple: sin Mariela, mi vida se achicó, pero se volvió más tranquila. Sí, me dolía. Sí, a veces me faltaba el aire del vacío. Sí, había noches en las que me quedaba mirando el techo pensando en todo lo vivido. Pero ya no había críticas. Ya no había ese vos no sos nada. Volví a ser yo. Algo tan simple, pero tan difícil después de 25 años viviendo en la sombra de otra persona. ¿Qué debería hacer OP ahora? A. Seguir en silencio y enfocarse en construir su nueva vida. B. Enviar un mail de cierre a Mariela para terminar el capítulo del todo. C. Reclamar el reconocimiento por todo lo que dio. D. No hacer nada, dejar que el tiempo acomode las cosas. 6 meses después del divorcio. Mi vida avanzaba lento pero firme, y Mariela. Bueno. Mariela estaba cayendo en picada como un pingüino creyendo que podía volar. La primera noticia me llegó de un cliente viejo, ese para el que yo preparaba el café sin azúcar pero con una rodajita de limón, como le gustaba. Me llamó y me dijo sin rodeos: Braulio, la empresa de tu mujer, perdón, tu ex. Es un quilombo. Acabamos de cancelar el contrato. No le pregunté por qué. La respuesta ya la sabía antes de que él la dijera. Mariela nunca tuvo mano para dirigir. Eso lo noté desde el primer año del negocio, pero el amor te hace proteger al otro con palabras lindas. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Pero un certificado no reemplaza la humanidad. No reemplaza acordarte de los nombres. No reemplaza saber qué cliente quiere charlar 5 minutos y cuál necesita que lo escuches como psicólogo sin diploma. A las 2 semanas de que el nuevo jefe empezó, los 3 clientes más grandes mandaron un mail para cancelar. El motivo era tan claro como un baldazo de agua fría. Ya no sentimos la coherencia ni la atención genuina que Braulio nos daba. Leí esa frase en una captura de pantalla que andaba circulando, y no sabía si reírme o llorar. Mariela empezó a contratar más gente, subir sueldos, dar bonos, inflar lo que se pudiera inflar, menos lo que realmente importaba: su capacidad de liderazgo. Llamadas, reuniones, reproches, cambios de procesos cada 2 días, consultores entrando y saliendo del edificio. Pero ninguno podía salvar lo que estaba realmente roto: la reputación de Mariela, que siempre había estado pegada a la imagen de una jefa fría, distante y difícil. Y cuando la reputación se raja, el mercado huele sangre enseguida. La empresa que antes tenía prestigio sólido ahora parecía un local de liquidación desesperada: empleados renunciando en masa, clientes escapando como si hubiera incendio. Y Mariela publicando avisos de búsqueda con sueldos tan altos que daban desconfianza. Pero por más plata que tirara, no podía comprar lo que yo construí en una década: la confianza. El respeto. Las relaciones reales. No, no me sentí triunfante, pero tampoco me dolió. Porque al final, Mariela estaba aprendiendo la lección que yo nunca tuve que enseñarle. Si desprecias a la persona que sostiene los cimientos, el edificio se te cae encima, aunque las paredes sigan siendo lindas. En la vida hay momentos rarísimos: vos no querés vengarte de nadie, ni mover un dedo para que el otro pague lo que hizo. Pero la vida igual se encarga. Y lo hace de una manera tan ordenada, tan suave, tan calculada, que ni el plan más maquiavélico podría igualarlo. Me di cuenta de eso el día que un cliente viejo, don Ramírez, el mismo que me decía el joven de la memoria prodigiosa aunque yo ya pasé los 50, apareció de golpe en mi oficina nueva. Se paró en la puerta, con una caja de facturas en la mano, y me dijo: Braulio, te estuve buscando por todos lados. Desapareciste de la empresa vieja.
¿Qué pasó? Yo dudé. No quería hablar mal de Mariela. No quería sonar a víctima. No quería contar una telenovela. Así que dije la verdad, la versión más corta, más limpia: nos divorciamos. Dejé la empresa para empezar de cero. Don Ramírez quedó callado unos segundos y después largó una risa suave. Entonces adiviné bien. Sin vos, esa empresa perdió el alma. El alma. Yo pasé años entero preguntándome qué era para mi matrimonio. ¿Una sombra? ¿Un sostén? ¿Un empleado gratis? Jamás pensé que alguien pudiera verme como el alma de un negocio. Aquella charla terminó en algo que yo no esperaba. Braulio, venite a trabajar conmigo. Necesito gente con valor real, no fama vacía. Acepté. No para demostrarle nada a Mariela, sino porque hacía muchísimo que nadie confiaba en mí sin pedirme que me sacrificara. Firmé el contrato nuevo. Estaba tranquilo. Era un sueldo digno, no una locura, pero suficiente para vivir bien y recuperar la dignidad. Pensé que ahí se cerraba la historia. Pero no. Ese recién fue el primer dominó que cayó. Una semana después, Mariela mandó un mail larguísimo a todos los clientes que quedaban, anunciando que la empresa estaba reestructurando su área de servicio. Suena elegante. Pero los clientes no son boludos. Una de ellas, la señora Villalobos, me llamó: Braulio, ¿vos de verdad dejaste la empresa? Y otra vez, dije simplemente la verdad: sí. Ya no trabajo ahí. Nada más. No agregué detalles. No critiqué a nadie. Pero a veces, la verdad simple es suficiente para que el que escucha complete todo lo que falta. Pasó un mes. Y cada semana llegaba un rumor nuevo, un cliente grande menos. Un contrato cancelado. Un proyecto pausado. Algunos se fueron con mi nueva empresa. Otros buscaron proveedores nuevos. Y más de uno dijo sin vueltas: nosotros trabajábamos con Braulio, no con esa empresa. Y los dominós siguieron cayendo. Uno tras otro. La facturación de Mariela se desplomó. Socios viejos se bajaron. Clientes mandaron mails directos. La calidad ya no es la de antes. La única persona que nos retenía ya no está. Mariela, seguramente, entró en pánico. Yo no me reí. Ni me alegré. Pero tampoco voy a mentir, sentí alivio. No porque a ella le fuera mal, sino porque finalmente yo estaba viendo mi propio valor con los ojos del mundo. No con el espejo roto con el que Mariela me miró los últimos años. Ella siempre dijo que yo no aportaba nada importante. Pero en cuanto desaparecí, su empresa perdió más de lo que jamás podría medir en plata. Hay lecciones que la vida te enseña con palabras. Y hay lecciones que la vida te enseña con derrumbes. Y Mariela, bueno, ella está aprendiendo la segunda. Cuando los clientes empezaron a irse como si el edificio estuviera por prenderse fuego, pensé que ese era el punto más bajo al que la empresa de Mariela podía caer. Pero no. Eso era apenas la punta del iceberg. La parte hundida más pesada, más oscura y mucho más destructiva era Mariela como jefa, enfrentándose sola a algo que jamás supo manejar: gente real, no su propia sombra. Quizás antes yo no veía esto, porque durante años fui su amortiguador humano, calmaba a los clientes, calmaba al equipo, calmaba todo antes de que explotara. Pero cuando me fui, Mariela quedó parada sola frente al staff, y ahí todos vieron quién era en realidad. Lo primero fue el tema de los KPI. Mariela empezó a subir las metas a niveles tan ridículos que un empleado llegó a bromear: quiere que en 8 horas hagamos lo que 3 personas no logran en 2 semanas. Lástima que no era chiste. Les exigía a los diseñadores terminar 3 proyectos enormes en 48 horas. Hacía que atención al cliente respondiera cada mail en 6 minutos, a cualquier hora. Y encima inventó un sistema de reportes hora por hora, un control casi policial, no una gestión profesional. Y cuando, obvio, no alcanzaban esas metas delirantes, Mariela no preguntaba razones, no ofrecía ayuda, no revisaba procesos. Solo gritaba: si yo puedo hacerlo, ustedes también. Esa frase se repitió tanto en la oficina que la gente empezó a contarla por deporte: 37 veces en una semana. El quiebre vino cuando 2 de los mejores empleados, los mismos que se habían quedado solo por respeto a mí, renunciaron. En plena reunión. Frente a todo el departamento. No adornaron nada. Nos vamos por el ambiente tóxico. Y porque la jefa no sabe dirigir. Me enteré por un excompañero que me llamó entre temblor de bronca y carcajada nerviosa. Después vino la ola de renuncias. Callada. Sin drama, de a una persona por vez. En 3 meses, casi el 40% del personal se fue. Porque nadie quiere trabajar para alguien que descarga su frustración en los demás en vez de mirar hacia donde realmente está el problema, ella misma. Con menos gente, la operación se empezó a desintegrar. Proyectos atrasados, clientes quejándose, procesos caóticos, facturas mal emitidas. Trabajos estancados por semanas. Mariela se ahogaba en tareas que antes hacía yo. Y ella estaba acostumbrada a señalar desde arriba. Cuando tuvo que hacerlo con sus propias manos, descubrió una verdad dolorosa.
La empresa no funcionaba a base de soy brillante. Funcionaba porque había gente que realmente laburaba. Y esa gente uno por uno se fue. Al final Mariela tuvo que publicar búsquedas de personal a las apuradas, pero nadie se postuló. En el mundo del diseño y los servicios corría la voz, ojo con la empresa de Mariela. Entrar es fácil, salir te lleva un año de terapia. Una empresa que antes era su orgullo, ahora era un ejemplo perfecto de la palabra tóxica. Y yo el tipo al que le dijo que no aportaba nada miraba todo desde afuera. Sin alegrarme, sin sufrir. Solo entendiendo una cosa, el karma no necesita violencia. Solo necesita que te vayas, para que el otro tenga que enfrentarse, por fin, con sí mismo. Hay algo que siempre creí entender sobre la vida. No existe secreto lo suficientemente fuerte como para quedarse enterrado para siempre. Tarde o temprano sale, el día en que ya no tenés fuerzas para enfrentarlo, o el día en que decide arruinarte la vida una vez más. Para Mariela, ese día por fin llegó. Y no fue un rumor, no fue che, me dijeron. Fue un mensaje directo de Andrea, la esposa de Brian, el tipo que yo consideraba un hermano. Braulio, necesito que me confirmes algo. Creo que Brian estuvo acostándose con Mariela desde hace tiempo. Leí ese mensaje 3 veces. No porque estuviera choqueado, sino porque me sorprendió no sentir el dolor que pensé que iba a sentir. Quizás porque, en el fondo, yo ya lo sospechaba. Había silencios. Miradas. Charlas demasiado largas entre ellos, pequeñas cosas que me incomodaron en su momento, pero que yo enterré diciéndome que estaba siendo paranoico. Al final, mi intuición no estaba equivocada. Lo que pasaba es que yo no quería que fuera verdad. Andrea me contó todo en una llamada de casi 1 hora. La voz temblaba mitad bronca, mitad desesperación. Encontró mensajes en la laptop que Brian dejó abierta, fotos, citas, viajes de trabajo, noches de brindis con clientes. Y algunos de esos mensajes eran de antes del divorcio. Me quedé quieto, con el celular caliente en la mano, sin saber si sentir tristeza o alivio. Andrea siguió, lo enfrenté. Admitió todo. Voy a divorciarme. Esa mina lo va a pagar. Suspiré. No por Brian, sino por Andrea, otra persona engañada igual que yo, justo en el periodo en que los dos creíamos que nuestras familias seguían enteras. Una semana después, explotó todo entre amigos, conocidos y clientes viejos. No porque yo dijera nada, sino porque Andrea publicó toda la verdad en sus redes, con capturas de pantalla y pruebas. Brian, ese amigo en el que confía al punto de dejarle la llave de mi casa, cayó de golpe. Su esposa le inició el divorcio, perdió la tenencia, la empresa lo suspendió por falta ética, y se le derrumbó la imagen de tipo decente que cuidó durante años. El karma no pierde tiempo. ¿Y Mariela? El círculo social que la adoraba, que la mostraba como la mujer exitosa, empoderada, ejemplo a seguir, le soltó la mano en segundos. Todos estaban choqueados. No por la infidelidad en sí, sino porque sabían muy bien cuánto la había acompañado yo durante años. Y entender que ella traicionó no solo a su marido, sino al único que realmente creyó en ella. Un amigo en común me mandó un mensaje: Braulio, nadie ve a Mariela de la misma manera. Ella misma destruyó su imagen. La empresa, que ya venía en caída libre, recibió el golpe final. Clientes no querían trabajar con una líder envuelta en escándalos éticos. Empleados renunciaban aún más. Socios comerciales cancelaban acuerdos por falta de confianza, y yo. Silencio. No hablé mal. No me vengué. No avivé el fuego. Solo observé cómo la verdad, solita, empezaba a flotar, como cuerpos que emergen después de una tormenta fuerte. Y por primera vez en años, sentí que dentro mío algo se alivianaba. No porque ella cayera, sino porque comprendí, finalmente, yo nunca fui el problema. Y Mariela nunca fue la solución. Yo no soy el tipo de hombre que busca venganza. No me interesa pelear a los gritos ni armar escándalos en redes sociales. Siempre creí que el tiempo y la verdad hacen el trabajo mejor que cualquiera. Pero cuando salió a la luz la infidelidad, el tiempo dejó de ser mi único aliado. La ley también se puso de mi lado. Fui a ver a mi abogado, el mismo que, cuando firmé el acuerdo posnupcial, me había dicho: si tu esposa te es infiel, todo el contrato queda sin efecto. Y ojalá nunca tengas que usar esta cláusula. 12 años después, esa frase cayó como una bolita encajando justo donde tenía que caer. Le mostré todas las pruebas que Andrea me había mandado, mensajes, capturas, la confesión de Brian. Mi abogado las leyó y levantó la mirada con una sonrisa chiquita. Braulio, no solo tenés derecho. Tenés la ventaja. No me alegró. No me exaltó. Simplemente asentí, tranquilo, casi sorprendido de mi propia calma. Aquel acuerdo que Mariela prácticamente me obligó a firmar tenía una cláusula que parecía inocente. Si una de las partes cometía infidelidad, todas las protecciones de patrimonio quedaban anuladas. Eso significaba: la empresa dejaba de ser solo de Mariela. Las ganancias pasaban a considerarse bienes matrimoniales.
Yo podía reclamar la parte correspondiente a mi trabajo de años. El juez podía redistribuir todo el patrimonio. Mariela pensó que era muy viva cuando me hizo firmar eso. Lo que nunca imaginó, era que la primera en traicionar iba a ser ella. El karma tiene una puntualidad exquisita. La confrontación se dio en la sala del abogado. Mariela se sentó frente a mí, más flaca, agotada, sin el ego altísimo con el que un día me tiró los papeles del divorcio en la cara. Vio las pruebas. Vio los documentos legales. Y pude identificar el instante exacto en el que el alma se le cayó al piso. Braulio, ¿qué vas a hacer?, preguntó, con la voz temblando. Yo respondí, lo que la ley permite. Nada más. Nada menos. El juicio no duró mucho. No podía durar, las pruebas eran irrefutables. La sentencia final fue: la empresa de Mariela es bien matrimonial, me corresponde el 35% del valor total. Debe vender la segunda propiedad para pagarme mi parte. Debe transferirme la camioneta SV nueva como compensación adicional. Debe firmar un compromiso de no difamarme. No contactarme y no hostigarme. Si incumple multa más acción penal. Yo firmé. Mariela firmó última, con la mano tan temblorosa que el abogado tuvo que alcanzarle un vaso de agua. Años atrás, ella me pidió que la libere. Hoy, fue ella quien firmó los papeles que por primera vez me liberaron de verdad. Al salir del juzgado, me llamó en voz baja. Braulio, vos me odias. Me di vuelta, miré a la mujer que caminó conmigo 2 décadas y le dije la única verdad que realmente sentí: no. Solo lamento que nunca hayas visto el valor de quien tenías al lado. Hasta que ya era demasiado tarde. Ella quedó en silencio. Yo seguí caminando. Sin mirar atrás. Por primera vez en años, sentí que avanzaba sin arrastrar la sombra de nadie. Caminaba con mis propios pies. Más liviano, más erguido, y más libre que nunca. Si alguien me preguntara qué es lo más extraño después de un divorcio, yo diría esto: a veces el karma no llega como un rayo que parte el cielo. Llega como crujidos chiquitos, silenciosos, constantes hasta que el edificio entero de quien los provocó termina por derrumbarse. Con Mariela, cada crujido apareció a su tiempo, regular, paciente, quirúrgico. Más calculado que cualquier venganza que yo pudiera imaginar. La empresa de Mariela, eso que ella llamaba mi hijo espiritual, mi carrera, la prueba de que valgo más que vos, terminó quebrando por completo a los 8 meses. Sin clientes, sin empleados, sin flujo de caja, solo deudas, juicios y una oficina vacía que nadie quería alquilar. Un día, una ex empleada me escribió: Braulio, ya sacaron el cartel de la empresa. Una lástima. Con vos al mando no habría llegado a esto. Le agradecí. No opiné. No hacía falta. La verdad hablaba sola. Mariela no perdió la empresa porque yo me fui. La perdió porque nunca me consideró parte de ella. Y respecto a nuestros hijos, lo único que realmente me dolía durante todo el proceso, las cosas fueron más suaves de lo que imaginé. Ya son grandes. Tienen edad para elegir dónde vivir. Y todos, me eligieron a mí. No porque yo sea perfecto. Ni porque gane más. Sino por algo que me desarmó. Papá es el único que nunca nos hizo sentir miedo. No pregunté más. Hay respuestas que lastiman menos si no las seguís escarbando. Solo sé que desde ese día, mi casa, aunque chica, se volvió más cálida, las comidas más simples, pero más tranquilas, y la risa volvió a reemplazar los suspiros pesados. ¿Y Brian, el amigo que yo defendí como a un hermano? No me alegra decirlo, pero lo perdió todo. Después de que Andrea contara todo públicamente, el juez le dio a ella la custodia y una cuota mensual. Brian perdió la casa, su familia, su reputación. Y sobre todo, perdió ese disfraz de hombre ejemplar que usó tantos años para tapar su propia basura. Un conocido me llamó: Braulio, ahora la gente lo esquiva. Nadie quiere hacer negocios con alguien que traiciona a su esposa y a su amigo. Solo respondí: ojalá pueda levantarse algún día. Pero en el fondo, sabía que el universo simplemente le estaba devolviendo lo que había tirado afuera por tanto tiempo. Y Mariela desapareció. De redes, de los círculos empresariales, de los grupos de amigos. Dicen que se mudó a un pueblito para empezar de cero. Y ojalá sea cierto, no porque quiera que sufra, sino porque deseo que por fin aprenda la lección que evitó durante 25 años. Nadie triunfa solo. Y nadie tiene derecho a pisotear a quien lo ama. Y yo, Braulio, 52 años, ya no cargo el peso de toda una vida de sacrificios invisibles. Tengo un laburo estable. Un departamento chico pero cálido. Noches tranquilas con mis hijos, y alguien nuevo en mi vida. Se llama Lucía. No es ruidosa. No exige. No me trata como accesorio. Una tarde, mientras la llevaba a pasear por la costa, me dijo: me gusta cómo escuchas. Tal vez porque pasaste media vida escuchando a quienes no lo merecían. Sonreí. Y por primera vez en muchísimo tiempo. No sentí que me faltara nada. Sentí que estaba lleno. Libre. Liviano.
Feliz en la forma más simple. El karma no se apura, pero siempre llega al lugar justo. Si fueras OP, ¿le darías a Mariela una oportunidad para hablar? Sí, no, solo si demuestra un cambio real. Deja tu comentario. Quiero leer qué opinas, che.